Gloria al Señor. Qué bueno es estar adorando a nuestro Dios y sintiendo su presencia que nos llena, que nos ministra, que nos fortalece, que nos muestra el camino a seguir. Es maravilloso. Cuando Él nos hace, nos abraza con sus alas, nos abraza, nos cubre con sus alas, como dice la palabra, nos abraza y nos hace sentir que está con nosotros. Aunque no lo podamos ver y aunque no lo podamos de pronto tocar, como recién cantábamos, no podemos, pero sabemos que Él está ahí. Sabemos que Él está ahí. Sabemos que Él está ahí. Es maravilloso saber que nuestro Dios está a nuestro lado en todo momento, sin importar la situación que nos toque atravesar, sin importar la crisis que enfrentemos, sin importar los sueños que no alcancemos, allí está el Señor. Aunque veamos de pronto incluso caerse delante de nosotros nuestros proyectos y nuestras ambiciones, ¿verdad? Ambiciones personales o proyectos personales, ver que de pronto llegamos hasta allí y cuando estábamos a punto de alcanzar la bendición o lo que sea, crack, pasó algo y se nos complicó. Puede pasar. A veces nos toca vivir situaciones difíciles, situaciones que no entendemos, situaciones que enfrentamos y decimos, ¿por qué a mí? Que fui tan bueno, tan malo que me tocó pasar por esta situación. Pero Dios siempre está allí. Jesús siempre está allí porque Él prometió nunca dejarnos solos. Él dijo que nunca nos dejaría y que nunca nos desampararía. Siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Siempre nos va a sostener. El Señor siempre va a estar allí sosteniendo. Siempre va a estar allí. Siempre. Cuando veamos cualquier situación, Él está allí. Y muchas veces no vemos que actúe porque Él está esperando que nosotros lo miremos a Él para actuar. Yo recuerdo la historia en el huerto, allí, en el huerto, cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, vamos a Juan capítulo 20. Lo pueden anotar o lo pueden buscar. Versículo 15. Y podemos decir que hasta allí iba todo bien, hasta ese momento, hasta esas horas, ¿verdad? Hasta esas horas antes, estaba todo bien. Jesús estaba con los discípulos, Jesús estaba con las mujeres, Jesús estaba en la ciudad, Jesús caminaba por las calles, Jesús iba a las sinagogas y todo iba bien. Pero un día Jesús dejó de estar y comenzó el problema. Comenzó la crisis. Un día Jesús tuvo que morir y allí fueron quienes lo rodeaban. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 15, y vamos a leer allí, ¿verdad? Que cuando van las mujeres allí al sepulcro, al huerto donde está Jesús, ¿verdad? Y vuelven y le dice, a Jesús mismo se para allí y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, mira lo que dice, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto que estaba alrededor de la tumba, ¿verdad? Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Fíjense qué detalle. Jesús le dice, María. Volviéndose ella le dijo, Maestro. ¡Wow! Y le dice Jesús, no me toques. Versículo 17. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tremenda la situación. Tenemos allí, cuando las mujeres fueron allí al sepulcro, ¿verdad? Y no encontraron a Jesús, no encontraron a la razón de su fe. A ver si nos ponemos en el lugar de esta gente. Estaban con Jesús, estaba todo bien y un día para el otro estaba todo mal. Estaba todo bien. Póngase en esta situación. Estaba todo bien y de un día para el otro estaba todo mal. De un día para el otro cambió la historia de todo el mundo. De un día para el otro cambió la historia de todos aquellos que estaban allí. Y todos los que estaban allí conocían a Jesús. Usted puede hacer lo que se hizo a partir de los 90 y decirle al que tiene a su lado, los que estaban allí conocían a Jesús, eran gente de Dios, eran gente que estaban cerca de Cristo.
seguían a Cristo, servían a Cristo, amaban a Cristo, a tal punto que fueron a la tumba a acompañar allí esas horas, ¿verdad? Hay otro evangelio que dice que fueron a llevar especias aromáticas y a ungirle, etcétera, etcétera, pero Juan lo describe de esta manera porque lo que Juan quiere mostrarnos aquí es algo un poco más profundo, no tanto la escena de lo que iban a hacer las mujeres, sino la escena de encontrarse con el Cristo resucitado. Encontrarse con el Cristo resucitado, con aquel Jesús que estaba y de pronto ya no estuvo más. Cuando te llegó la hora más oscura, el momento más difícil, y no ves a Dios por ningún lado, y no ves a Jesús obrar en ningún lado, y solamente te encontrás allí con una tumba vacía, y llegás allí y no lo ves al Señor, y sabés que la fuente de tu fe, la fuente de tu esperanza, la fuente de tus recursos es el Señor, pero un día se te quita eso. Un día Él no está. Un día no lo ves obrar, un día no lo ves sanar enfermos, un día no lo ves que te responde las oraciones, un día ves a tu alrededor solo crisis y desesperanza. Un día ves delante de ti apenas una tumba, apenas algo que pasó por allí. Y no encontrás al Cristo, y no encontrás a Dios, y decís, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué sigo en esta situación? Allí estaban las mujeres viendo una tumba vacía, viendo al Cristo que no estaba, pero había alguien allí. Y hablaron con ese alguien y no podían ver a Jesús. ¿Por qué no podían ver a Jesús? Si estaban hablando con él. ¿Por qué no podían ver a Jesús si estaban hablando con él? Hoy vamos a ver algunos ejemplos de estar frente a frente con Jesús y no saber que Jesús está ahí. Tenerlo adelante tuyo a Cristo, obrando en tu favor y no ser capaz de reconocerlo. Marta conocía a Jesús, María conocía a Jesús, las mujeres que estaban alrededor porque lo seguían, porque lo acompañaban. ¿Y cómo es posible que habiendo estado con él, lo tuvieran enfrente y no pudieran verlo? Y no pudieran verlo. A tal punto que Jesús la tiene que llamar a María por su nombre. Y recién ahí María se da vuelta para mirar a Jesús. Porque a veces estamos distraídos con lo que nos rodea. A veces estamos tan confundidos y tan distraídos por el entorno, tan ocupados en lo que no vemos, porque ellas querían ver a Jesús en la tumba y no lo veían, ellas querían ver al Cristo resucitado y no lo veían, y sin embargo encontraron una tumba vacía y lo que tenían era desazón y no tenían respuestas. Y viene la desilusión, viene la confusión, viene la ansiedad, viene la angustia, porque no hay respuesta. Yo no lo veo a Jesús ahí. Jesús me dijo que iba a estar acá el tercer día y yo no lo veo a Jesús. Y sabe por dónde voy, ¿verdad? Sabe que enfrentamos esos momentos de dificultad, enfrentamos esos momentos de crisis en la vida, en los cuales sabemos que hay una promesa de Dios y estamos parados frente a la promesa de Dios y no la vemos, no la podemos alcanzar. Y decimos, ¿dónde está Jesús? Y le preguntamos a los que nos rodean, ¿dónde está Jesús? Y María le dice, allí, le dice, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Entienden lo que les digo? Ellas no encontraban a Jesús y le preguntaban a quien estaba cerca de ellos, ¿dónde está Jesús? Y cuántas veces nosotros estamos en situaciones en las cuales no solamente no vemos la promesa, sino que ni siquiera podemos ver a Dios y salimos a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Cuántas veces? Y salen por las redes sociales, y salen buscando profetadas, y salen buscando apóstoles, y salen buscando profetas, a ver quién les revela esto, quién les revela lo otro, a ver el vasito de agua, a ver la rudita, el jaboncito de la descarga, en fin, un montón de cositas que andan por allí, buscando a Jesús, a ver dónde está Jesús, porque yo no lo veo obrar aquí. Y Jesús, cuando te habla, Jesús te habla de tal manera que llama tu atención. Y es inconfundible la voz de Jesús, a tal manera que cuando María escuchó que Jesús la llamó, María la reconoció al instante, reconoció al instante la voz de Jesús.
En el versículo 16, Jesús le dijo a María, volviéndose ella le dijo, Raboni, maestro, maestro, maestro. Y viene la palabra de consolación de parte de Dios. No me toques porque todavía no es el momento. Gloria a Dios. No me toques porque todavía no es el momento. Yo todavía tengo que ir a mi Padre, que es tu Padre, a mi Dios, que también es tu Dios. Qué tremendo esto que Jesús le dice a María. Qué tremendo. Qué tremendo es estar allí en medio de las dificultades, tener a Cristo adelante, saber que Cristo está allí y que Cristo te diga, pará, tranquilo, tranquilo, no es el momento. Yo todavía tengo que hacer algo más. Hay algo que yo todavía tengo que hacer. Ocurrió algo parecido en otro evento de la historia. En otro evento de la historia, a la noche, a la noche, en el versículo 19, fíjense, en el versículo 19, miren lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto es el domingo, ¿verdad? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, otra vez, les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los apóstoles se habían escondido por miedo de los judíos, y Jesús se paró en medio de ellos, y preste atención a este detalle. El versículo, el versículo 20, el versículo 20 dice, y cuando hubo dicho esto, pasa a vosotros, ¿verdad? Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pongan atención en esto. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos vieron al Señor. Sin embargo, capítulo 21 de Juan, en el versículo 1, capítulo 21, versículo 1, mira lo que dice. Después de esto, Jesús se manifestó, mira lo que dice, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Hagamos una pausa acá. En la escena anterior, los discípulos estaban reunidos y escondidos y Jesús se les apareció al medio y le tuvo que mostrar las llagas. Este soy yo, miren, no soy otro. Acá están mis marcas de la crucifixión. Jesús tuvo que demostrar con hechos que Él era el Señor. A ver si nos entendemos. Cuando habló con María, María estaba de espaldas. Y Él simplemente dijo María, y María se dio vuelta y lo reconoció, solamente al oír su voz. Pero cuando se presentó a los discípulos, Jesús le tuvo que demostrar que era Jesús. Miren qué tremendo es esto. ¿Cuántas veces, siendo hombres y mujeres de Dios, tenemos que ver señales de Cristo para poder creer que Cristo está en medio nuestro? Cristo estaba en medio de sus apóstoles, de sus discípulos, y tuvo que mostrarle una prueba, una señal de que Él era y de que Él estaba allí. Sin embargo, el mismo día, unas horas antes, solamente bastó abrir su boca y hablar, y María lo reconoció al instante por la voz. La diferencia es que el corazón de María buscaba a Jesús y el corazón de sus discípulos tenía miedo porque estaban escondidos. La condición de nuestro corazón siempre va a ser el límite de tu relación con Dios. Si tu corazón está cerrado y no está dispuesto a tener un encuentro con el Cristo resucitado, por más que lo tengas adelante, no vas a poder verlo. Cuando nuestro corazón está afligido, nuestro corazón solamente mira una tumba vacía, cuando nuestro corazón solamente mira los problemas que hay alrededor, cuando nuestro corazón solo mira que nos quieren perseguir y nos quieren atacar, como los discípulos que estaban escondidos, entonces, aunque Cristo se pare en medio nuestro, no lo podemos ver, porque nuestro corazón está puesto en el temor y no en la revelación de Dios.
Cristo se quiere revelar a nosotros y no lo podemos ver porque estamos ocupados en el miedo, estamos ocupados en el problema, estamos ocupados en la prueba. María no estaba ocupada en la prueba, María no estaba ocupada en el problema, María estaba buscando a Jesús. María fue a la tumba y la encontró vacía. María vio a alguien allí y le dijo, ¿dónde lo llevaste? Ella buscaba encontrarse con el Cristo resucitado. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Con quién usted quiere encontrarse el día de hoy? ¿Y cuándo quiere ver usted a Jesús? Es mi pregunta en esta tarde. Es mi pregunta, porque si queremos ver a Dios en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, tenemos que hacer como María, tenemos que ir y buscar a Cristo, sin importar la condición, sin importar la situación, sin importar dónde estemos, sin importar lo que veamos a nuestro alrededor. Seguir buscando el rostro de Dios, seguir buscando la manifestación de Jesús. Jesús, cuando se manifestó y cuando los discípulos le reconocieron, Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo y los envió. Y esto es maravilloso, porque Jesús extiende su misericordia sobre nosotros, a pesar de nosotros mismos, y sigue dándonos y sigue bendiciéndonos. La otra escena con sus discípulos, en la cual sus discípulos no pudieron ver a Jesús, miren lo que les estoy diciendo. Después de que Jesús se les manifestó, se les mostró, les sopló el Espíritu Santo, otra vez Jesús se manifestó a sus discípulos y ellos no lo vieron. Capítulo 21 de Juan, versículo 1, leímos recién. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. ¿Por qué Jesús tenía que volver a manifestarse? Si ya lo habían visto. No tiene sentido. El sentido está en que no todos tenían el corazón listo para Cristo. Fíjense lo que dice allí el versículo 3. El versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y los demás discípulos que estaban allí, que eran Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos, como está el verso 2, dice, ellos le dijeron, vamos y nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahí está la tumba vacía. Ahí está la crisis. Estamos todos los obreros juntos. Estamos todos los hombres de fe juntos. Estamos todos los hermanos que hemos estado durante años sirviendo a Cristo juntos. ¿Y qué es lo que no pescamos? Nada. ¿Qué es lo que no tenemos? Bendición. ¿Qué es lo que no tenemos? Abundancia. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos a Cristo en el barco. No lo vemos a Jesús. Y Jesús viene y se les manifiesta en la noche más oscura, en el momento en el cual ellos no tienen solución. Era de noche, no pescaron nada y estaban todos los hombres de fe sin resultados. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Me está entendiendo? ¿Está comprendiendo a dónde vamos? Estaba en la noche más oscura y ellos no encontraban una solución. Entonces, cuando viene el amanecer, el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, aún era de noche, se presentó Jesús en la playa, y tómelo porque esto es profético, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mismo Jesús que se había puesto frente a ellos, no pudieron ver a Jesús. Y muchas veces la iglesia y muchas veces nosotros los cristianos, atravesando la noche, aunque ya tengamos a Jesús delante nuestro, aunque ya estemos a un paso de la orilla de la playa, a un paso de la victoria, en el amanecer de nuestra gloria, aunque estemos allí a un paso, a escasos metros, muchas veces el tener nuestra mente y nuestro corazón en la oscuridad que dejamos atrás, en el fracaso que venimos caminando y remando en la pesca, muchas veces eso nos impide alcanzar lo que tenemos delante. Muchas veces eso nos impide alcanzar la bendición de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué no alcanzo la bendición de Dios? ¿Por qué no alcanzo la bendición de Dios? Fíjense lo que dice allí el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron que no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, fíjense lo que dijo el discípulo que amaba a Jesús.
le dice a Pedro, es el Señor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es el Señor. Jesús solamente le dijo, echen la red allá. Y por la manifestación de ese milagro, el discípulo amado dijo, es el Señor. Y se lo dijo a Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se vistió porque se había sacado la ropa y se echó a la mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 14. Versículo 14. Y esta ya era, ponga atención, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Wow! ¡Oh, tremendo! 3 veces, amados, 3 veces Jesús se les manifestó a sus discípulos y no lo podían ver y no lo podían reconocer. Primero a las mujeres, después a los hermanos cuando estaban reunidos allí y después en la barca. Hay un intermedio, un impas allí cuando está Tomás, unos días después de la segunda aparición, que se le aparece a Tomás para que Tomás ponga su mano en el costado. Es la única vez independiente que hay. ¿Por qué no podemos ver a Jesús? El Señor ha estado siempre a nuestro alrededor queriendo bendecir nuestra vida. Nos ha entregado toda promesa y toda bendición. Es hora de que dejemos de mirar el fracaso de la noche, el fracaso de la pesca. Es hora de que no miremos que estamos en una barca y por más que tengamos al Señor y que hayamos hecho las cosas bien y no lo veamos a Cristo obrar en nuestra vida en ese momento, recordar que un poquito más adelante, a la orilla de la playa, se encuentra Él. Allí, esperando a que nosotros lo miremos a Él y le reconozcamos. Y le reconozcamos. Y a veces Dios va a obrar de manera inesperada. Va a obrar incluso cuando veamos a alguien desconocido bendecir nuestras vidas. Porque cuando Jesús se les apareció allí a la orilla de la playa, no lo reconocieron. Y les dijo, echen la red. Y cuando ellos pescaron, reconocieron al Señor. Por lo menos había uno que reconoció al Señor. Por lo menos había uno que reconoció al Señor. Y ese uno produjo el avivamiento. Ese uno fue y le habló a Pedro. Y ese Pedro fue el que minutos después de haber cenado y de haber cocinado el pez a la orilla de la playa, le responde a Jesús, ¿verdad? Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, sabes que te amo. El cambio del corazón se produce a través de mi encuentro con el Señor. Pongamos nuestro corazón en buscar al Señor. Pongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento en reconocer a Dios a nuestro alrededor. En las pequeñas cosas, aunque sea de noche, aunque esté oscura la cosa, o aunque sea de día y tengamos todo bien adelante nuestro y solo tengamos confusión porque no vemos la salida. Allí el Señor está. A veces enmascarado, a veces lo vemos y no lo reconocemos. Porque nuestro enfoque está en la situación y no en el Señor. María estaba preocupada porque no encontraba a Cristo, pero Cristo estaba allí. Pero ella quería encontrarlo. Los discípulos estaban escondidos y tenían miedo. No querían encontrarlo. Jesús los encontró a ellos y se manifestó a ellos. Lo reconocieron, le dieron gloria a Dios. Días después, Jesús los dejó solos y los agarró la noche. Se les puso difícil y nuevamente intervino el Señor en la noche oscura. Y como dice el dicho, el momento más oscuro de la prueba, el momento más difícil de la prueba, muchas veces es el instante antes del amanecer, porque allí del otro lado está Jesús. Allí en la orilla está el Señor, esperando que tú lo veas y esperando que tú lo reconozcas. Llegó el momento de que dejemos de mirar la prueba y dejemos de mirar la condición y dejemos de mirar lo que nos rodea. ¿No lograste todo lo que querías? No importa, Cristo está allí adelante y Él tiene el poder
de que logres todo lo que no lograste cuando estabas en la oscuridad. En el momento de la prueba, nosotros no cosechamos. En el momento de la dificultad, nosotros no tenemos logros. Pero cuando nos encontramos con Cristo después de la noche, Cristo se encarga de multiplicar. Cristo se encarga de entregar para nosotros la bendición, porque después de cada noche oscura hay una gran red llena de peces, pronta para bendecir nuestras vidas. Y esto es profético, y esto es profético para todos nosotros. No importa dónde estés hoy, importa que Cristo te está esperando a la orilla. Cristo te está esperando a la orilla. Y tal vez, como le dijo a Marta, a María, no es el momento de que lo reciba. Tal vez no es el momento de que me toques, porque yo todavía tengo algo más que hacer, dice el Señor. Pero Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Tomémonos de su promesa y tomémonos de lo que Él tiene para nosotros. Tomémonos. Invite al Señor en esta tarde, en esta noche, a que llene su corazón de fe y de esperanza, a que le dé claridad en sus pensamientos, a que no mire la dificultad, sino que aprenda a encontrar a Jesús allí en ese momento. Y que aprenda a encontrar a Jesús. Y cuando tenga miedo, cuando esté asustado, cuando esté confundido, cuando no encuentre salida, cuando tenga que estar medio escondido, confíe que el Señor le dará de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es quien lo va a guiar a usted por el camino y lo va a llevar a la palabra. Y la palabra le va a mostrar la senda. Y todo esto lo va a llevar a un solo lugar, a Jesús. No hay acortadores de caminos, hay solo un camino y es a Jesús. Si los caminos nos llevan a Jesús, entonces estamos yendo por el lado equivocado. Así que yo le invito en esta tarde, allí donde está, a cerrar sus ojos. Allí donde está, cierre sus ojos y pídale al Señor, Señor, yo te pido en esta hora que el soplo de tu espíritu, así como soplaste en tus discípulos aquella tarde que estaban angustiados y encerrados, yo te pido en esta hora que tú soples sobre mí tu Espíritu Santo y pueda yo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, pueda yo ser lleno de tu Espíritu Santo y que ya mi corazón y mi mente no miren la oscuridad que me rodea, no miren el fracaso, no miren la desilusión, no miren la angustia, no miren la preocupación, sino que puedan mirar del otro lado de la barca, del otro lado de la orilla, y podamos reconocer allí al Cristo resucitado. Ese Cristo que está listo con una palabra, con una dirección profética para mi vida, en la cual me va a decir, hace esto, y la bendición será sobre tu vida. En eso creemos, Señor, y en eso confiamos, que tú estás allí delante nuestro con una red pronta, llena de bendiciones, con la salida de nuestra prueba, con la salida de nuestra dificultad, y veremos tu gloria, Señor, y veremos que tú estás por nosotros y con nosotros, así como 3 veces te manifestaste a tu discípulo. Señor, si en estas 3 veces no te hemos podido ver, te pedimos perdón, Señor. Si no hemos podido ver tu rostro, si no hemos podido ver tu dirección, perdónanos, Señor. Muéstranos, Dios mío, dónde tú estás para ir por ese camino, hacia lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Hacemos como hizo allí María, buscando la dirección del Señor. ¿Dónde está el Señor para yo ir? Señor, queremos ir a ti. Vamos hacia ti. Te buscamos a ti. Te honramos a ti, Jesús. Dios mío, toda gloria, honra y alabanza sean entregadas a ti. Que tu bendición sea sobre todos los que escucharon esta palabra en esta tarde. Aquí, Señor, en el Zoom, en YouTube, donde va a ser emitido, en la radio, y también, Dios eterno, en las demás redes sociales donde vaya esta palabra. Haya bendición, abundancia y prosperidad. En el nombre de Jesús, que podamos ver a Cristo delante nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.